Un siguiente ejercicio por el método de depreciación suma de dígitos para la materia de matemáticas financieras. En este ejercicio de suma de dígitos vamos a determinar diversos valores en base a las fórmulas que corresponden al tema. Inciso A, determine el cargo anual por depreciación. Inciso B, elabore la tabla de depreciación. Inciso C, calcular la depreciación acumulada al tercer año. Inciso D, calcular la depreciación acumulada al cuarto año. Y el inciso E, calcular el valor en libros al tercer año. Recordando que este método de suma de dígitos es un método de depreciación en el cual la depreciación va decreciendo conforme va pasando la temporalidad del bien. Esto es, la depreciación es mayor al inicio de la vida útil y es menor conforme va avanzando la vida útil del bien. Y tenemos todo un procedimiento que hay que seguir y que vamos a comentar en un momento. Vamos primeramente a recordar solamente que lo que es la depreciación, que es la baja de valor que va teniendo un bien mueble, un bien inmueble, un activo fijo, que antes le llamábamos activo fijo, ahora le denominamos activo a largo plazo o activo no circulante. Edificios, maquinaria, equipo de reparto, equipo de cómputo, transporte, etcétera. Todo este tipo de bienes van perdiendo valor conforme el uso que se les da, conforme el paso del tiempo. Esa baja de valor es lo que conocemos como depreciación. Y pues para eso tenemos distintos elementos dentro de este método de suma de dígitos. La vida útil, que es la temporalidad que vamos a estar usando ese bien, el tiempo durante el cual vamos a estar usando ese bien. La base de depreciación, que es la totalidad de la depreciación, es el total de la suma de las depreciaciones de cada uno de los periodos. Es lo que se va a depreciar en total. La depreciación acumulada, que es la suma de las depreciaciones por cada uno de los periodos de la vida útil del bien. Esto es la depreciación del año 1 más la depreciación del año 2, nos dan la depreciación acumulada al año 2. La depreciación del año 1, la depreciación del año 2, la depreciación del año 3, la suma de estas tres depreciaciones nos dan la depreciación acumulada al tercer año. El cargo anual por depreciación viene siendo en particular la depreciación de un año en específico. La suma de dígitos, que es lo que le da el nombre a este método de depreciación, pues es la suma de los diversos años por los cuales se va a depreciar el bien. Si tengo un bien que se va a depreciar durante 4 años, para yo sacar una base de cálculo, es sumar 1 más 2 más 3 más 4. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. La suma de dígitos es de 10. Entonces la vida del bien la vamos a repartir en 10 partes. Esto es, en esos 4 años vamos a repartir 10 partes. De tal manera que la mayor parte la vamos a depreciar en el primer año y la menor parte la vamos a depreciar en el último año. El valor de salvamento, que es lo que esperamos obtener por el bien, una vez que lo vayamos a dar de baja, pudiendo obtener una cantidad igual, una cantidad menor o una cantidad mayor. Y el valor de adquisición, que es el costo original del bien. Para las fórmulas de este método de depreciación de suma de dígitos, así como para la tabla, me voy a ir al formulario. Y en el formulario, que en su momento vamos a comentarles cuál es el nombre del mismo en el video del nombre del mismo, para poder explicar este método de suma de dígitos. En el video del formulario de suma de dígitos, pues comentamos
lo que corresponde a cada uno de los elementos. Elementos que ya comenté hace un momento, pero además en el video pues se comenta lo que es la vida útil, la base de depreciación, la depreciación acumulada, el cargo anual por depreciación, suma de dígitos, valor de adquisición y valor de salvamento. Así como las fórmulas que utilizamos, como lo es la fórmula para determinar la base de depreciación, la fórmula para determinar el cargo anual por depreciación, la fórmula para determinar el valor de salvamento, así como para determinar la depreciación acumulada. Fórmula para determinar la suma de dígitos y además en el formulario se especifica, se comenta sobre un procedimiento en donde primero tenemos que determinar la base de depreciación, posteriormente determinar la suma de dígitos. Hay que preparar una tabla, que es la tabla que estoy mostrando en este momento, como tercer paso del procedimiento. Posteriormente determinar el cargo por depreciación de cada uno de los periodos de la vida útil del bien, determinar el valor de salvamento. Previo a ello, pues tendríamos que determinar la depreciación acumulada para poder sacar el valor de salvamento. Y además, dentro del formulario viene la tabla, una de las tablas de depreciación que estoy mostrando en este momento, así como la otra tabla de depreciación, con su correspondiente contabilización, ejemplo de contabilización. Tanto la tabla como la contabilización también se explican en su correspondiente video, mismo que comentaremos en un momento. Esta tabla que estoy mostrando ahorita, estas tablas que estoy mostrando ahorita son solamente un ejemplo, no corresponden al ejercicio que vamos a hacer en este momento. Y la contabilización igualmente no es esto que estoy mostrando ahorita, no corresponde al ejercicio, solamente es para mostrarles lo que vamos a encontrar en el video, en donde explicamos tanto las tablas como explicamos la contabilización. Y nos vamos a el ejercicio en concreto. En el ejercicio tenemos lo siguiente: se adquiere mobiliario por 48,000 pesos, su vida útil será de 4 años y su valor de desecho se estima en 7,500. Entonces tenemos nuestros datos: la vida útil de 4 años, el costo de adquisición por 48,000 y el valor de salvamento por 7,500. ¿Y qué es lo que vamos a calcular? Primeramente, los cargos anuales por depreciación. Esto es la depreciación de cada uno de los periodos. Posteriormente vamos a elaborar la tabla de depreciación. La depreciación acumulada al tercer año, la depreciación acumulada al cuarto año y el valor en libros al tercer año. Eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Y siguiendo los pasos que comenté hace un momento, tenemos especificados en el formulario, pues lo primero que vamos a hacer es determinar el cargo anual por depreciación para luego elaborar la tabla de depreciación. Y de acuerdo a nuestro procedimiento, lo primero que tenemos que hacer es determinar la base de depreciación. Posteriormente, calcular lo que corresponde a la suma de dígitos. Estos son dos de los pasos que vienen marcados en el correspondiente formulario, donde nos dice: primero determina la base de depreciación y posteriormente determina la suma de dígitos, que es lo que estamos haciendo o estoy presentando en este momento. Si observamos, la suma de dígitos nos da 10, son 4 años los que se deprecia el bien, 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, que corresponde a lo que viene en la fórmula como resultado, que es ese 10. La tabla, que también viene especificada en el formulario,
debemos de preparar es la siguiente. Vamos a marcar año, numerador y fracción. En el año vamos a numerar del 1 al 4. En el numerador lo vamos a hacer al contrario, del 4 al 1. Y eso nos va a permitir determinar, según observamos en nuestro formulario, para determinar la fracción es el numerador por periodo entre suma de dígitos. Numerador por periodo entre suma de dígitos. Entonces, el numerador para el año 1 es 4. Entre la suma de dígitos que habíamos determinado, que es 10, entonces nuestra fracción es 4 décimos. El numerador del periodo 2 es el 3. Entre la suma de dígitos que ya habíamos determinado, entonces la fracción para el año 2 es 3 décimos. La fracción para el año 3 es de 2 décimos. Y la fracción para el año 4 es de 1 décimo. Si hiciéramos la suma de fracciones, tendríamos 10 sobre 10. Y 10 sobre 10 pues nos daría el entero, que nos daría la totalidad, el 100%. Entonces, 4 décimas partes se deprecian el primer año, 3 décimas partes el segundo año, 2 décimas partes el tercer año y 1 décima parte el cuarto año. 4 décimas partes del valor que se va a depreciar. 3 décimas partes, 2 décimas partes o 1 décima parte. Posteriormente, de acuerdo a nuestro esquema marcado, tendríamos que determinar el cargo anual por depreciación. El cargo por depreciación. Procedemos a hacer lo propio, numerador por periodo, entre suma de dígitos, que básicamente es lo que habíamos marcado para el primer año como 4 décimos. Entonces, tenemos 4 sobre 10 multiplicado por 40.500 y nos da depreciación para el primer año de 16.200. Para el segundo periodo, nuevamente tenemos el numerador por periodo entre la suma de dígitos, el cual vamos a multiplicar a su vez por la base de depreciación. El numerador por periodo entre suma de dígitos es 3 décimos. 3 décimos. Entonces es 3 entre 10, lo que nos dé multiplicado por 40.500. Y el resultado nos da 12.150, que es la depreciación para el segundo año. Para el tercer año tenemos 2 décimos, que es el numerador por periodo entre la suma de dígitos, y lo que nos dé lo vamos a multiplicar por la base de depreciación, que son los 40.500, obteniendo una depreciación de 8.100. Para el cuarto periodo tendremos 1 sobre 10 multiplicado el resultado por 40.500 y nos da una depreciación de 4.050. Al sumar las depreciaciones de 16.200 más 12.150, 8.100 y 4.050, obtenemos una suma de 40.500. 40.500, que es lo que habíamos determinado como base de depreciación. Estos son los pasos que vienen marcados dentro de nuestro formulario. Y con esto estaríamos resolviendo lo que corresponde al inciso A, que es determinar los cargos anuales por depreciación. Una vez que tenemos los cargos anuales por depreciación, se nos pide elaborar la tabla de depreciación. Vamos a buscar la tabla de depreciación aquí en los archivos. Les voy a mostrar la tabla en Excel para este ejercicio de suma de dígitos. Y aquí tenemos nuestra correspondiente tabla para este ejercicio. Tabla que se explica en el correspondiente video de tabla de depreciación y contabilización, suma de dígitos. Entonces, numeramos del 0 al 4.
del 0 al 4, porque tenemos 4 años o 4 periodos durante los cuales se va a estar depreciando este bien, y el llenado de la tabla pues lo vamos a tener, la explicación la vamos a tener en el video correspondiente. Puede ser esa tabla que acabo de mostrar o puede ser esta otra tabla, puesto que ya tenemos el cálculo de la depreciación por cada uno de los periodos. Me regreso al ejercicio, ¿sí? Y entonces lo que haríamos entonces a continuación sería hacer la tabla, puesto que es el inciso B, que nos pide elabórese una tabla de depreciación. Elaboramos la correspondiente tabla de depreciación, que puede ser cualquiera de las dos, número 1 o número 2. Y vamos ahora a resolver los incisos C, D y E. Calcúlese la depreciación acumulada al tercer año. Para calcular la depreciación acumulada al tercer año, se nos indica suma de numeradores entre suma de dígitos. Y lo que nos dé, lo vamos a multiplicar por la base de depreciación. Entonces, me tendría que regresar a la tabla para ver la suma de numeradores. Y el numerador del año 1 es 4, el numerador del año 2 es 3 y el numerador del año 3 es 2. Entonces tendríamos que sumar 4 más 3 más 2. Hacemos la suma de numeradores, 4 más 3 más 2. Y lo que nos dé lo dividimos entre la suma de dígitos. Una vez que hacemos la división, el resultado lo multiplicamos por 40.500, que es nuestra base de depreciación. Y el resultado para la depreciación acumulada al tercer año es de 36.450, misma que comparamos con la tabla. Y al tercer periodo tenemos una depreciación acumulada de 36.450. Aquí en este caso lo estoy mostrando en la tabla, y en este caso lo estoy mostrando por fórmula. Se nos pide ahora la depreciación acumulada al cuarto año, de tal manera que tendríamos que hacer la suma de numeradores, pero ahora de los 4 años. ¿A qué me refiero? 4 más 3 más 2 más 1. Sumamos los numeradores, suma de numeradores. 4 más 3 más 2 más 1. Lo que nos dé de esa suma lo vamos a dividir entre la suma de dígitos, que es 10. Y el resultado de esa división lo multiplicaremos por 40.500. De tal manera que la depreciación acumulada al cuarto año nos da por 40.500. Resultado que podemos comparar con nuestra tabla. La depreciación acumulada al cuarto año es de 40.500. Ya sea en esta tabla o sea en la anterior. La depreciación acumulada son 40.500 y la del tercer año son 36.450. Sea una tabla o sea la otra, nos va a dar el mismo resultado, puesto que una tabla depende de la otra. Son simplemente formas distintas de elaborar la tabla de depreciación. Entonces lo que estamos haciendo es determinar por fórmula lo que puedo determinar también en la tabla de depreciación. Posteriormente dice calcular el valor en libros al tercer año. No puedo calcular el valor en libros si no tengo primeramente la depreciación acumulada. Quiero el valor en libros al tercer año, por eso el subíndice 3. Entonces va a ser el costo de adquisición menos la depreciación acumulada al tercer año. Nos vamos a la depreciación acumulada al tercer año, que ya habíamos calculado, que es de 36.450. Entonces tenemos que
que el costo original es de 48,000 y la depreciación acumulada al tercer año es de 36,450. Entonces, para mayor entendimiento lo vamos a dejar así, de tal manera que el valor en libros que tenemos es de 11,150 al tercer año, mismo que podemos comparar con nuestra tabla. El periodo 3 tenemos un valor en libros de 11,550, que es lo mismo que nos dio por las fórmulas y que es lo mismo que tenemos en la tabla anterior, que como comentábamos puede ser una tabla o puede ser otra, 11,550, y nos da perfectamente con nuestro formulario. El formulario para el método de suma de dígitos se llama formulario de depreciación suma de dígitos y lo tenemos a su disposición en nuestro canal de YouTube. Tanto la tabla de depreciación como la contabilización la tenemos en el video denominado tabla de depreciación y contabilización suma de dígitos. Y de esta forma estamos terminando nuestro ejercicio, este otro ejercicio, puesto que ya teníamos uno anterior, de suma de dígitos. La mejor maestra en la vida es la experiencia. Te cobra caro, pero te explica bien. Y con esto damos por terminado nuestro video segundo de depreciación por el método de suma de dígitos. Muchas gracias, que estén bien, cuídense mucho, hasta pronto y ánimo.